Saludos cordiales. He titulado mi conferencia Dialéctica y Dialógica, categorías freirianas en la educación emancipadora. Y quiero iniciar con un pasaje del libro del autor titulado La pedagogía de la esperanza, que señala: tenemos que reconocer cuán difícil es para nosotros andar por las calles de la historia, no importa si tomando distancia de la práctica para teorizarla o comprometidos en ella, ambos antidialécticos y incapaces por eso de aprehender la permanente tensión entre la conciencia y el mundo. En realidad, solo en una perspectiva dialéctica podemos entender el papel de la conciencia en la historia, libre de toda distorsión que exagera su importancia, la anula o la niega. Freire 2010, página 127. Por su parte, en el libro Pedagogía de la Autonomía, señala Freire: el sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación dialógica en que se confirma como inconclusión en permanente movimiento en la historia. Freire 2009, página 127. Estos dos textos muestran las categorías que caracterizan la educación emancipadora en esta postura. Hace referencia a la manera dialéctica de pensar y no a la manera de hablar acerca de la dialéctica. Por su parte, la dialógica se asume como relación y no anula, como se piensa a veces, el proceso de educar. Por el contrario, lo fundamenta, se completa en el aprender, y ambos se vuelven verdaderamente posibles cuando el pensamiento crítico de los educadores no frena la capacidad del educando de pensar o comenzar a pensar críticamente. Surge entonces la interrogante: ¿será posible en la actualidad, donde predomina la virtualidad, promover un verdadero diálogo dialéctico? Responder a la cual es el propósito de la conferencia. Siempre me gusta comenzar una conversación académica como esta definiendo los términos en cuestión. Entonces yo he denominado a este aspecto la tríada de educación, dialéctica y dialógica. De acuerdo con Freire, 1971, se asume la educación como la praxis, que es producto del par dialéctico, reflexión y acción, del hombre sobre el mundo para transformarlo. Por su parte, para Freire, en 1979, la educación implica el movimiento dialéctico entre la praxis teórica y la praxis en el campo concreto, cuyo propósito es concienciar a los estudiantes, la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad. Es educar para la esperanza, como base del pensamiento utópico, avanzando en el terreno de la práctica para consolidar conciencia histórica. Utópico no en el sentido de no realizable, sino de una práctica que vive la unidad dialéctica, dinámica, entre la denuncia de una sociedad injusta y explotadora y el anuncio de un sueño posible. Por su parte, la dialéctica, como término griego, significa el arte de discutir, de dialogar, de confrontar. Para Aristóteles es el arte de argumentar. En la modernidad, la dialéctica asume nuevas dimensiones como proceso. Es entonces pensamiento y realidad, según Hegel. En esta, las contradicciones se superan y se suprimen en una entidad superior. En Freire, la dialéctica basada en Hegel es entendida como una constante tensión, tesis, antítesis y síntesis, siendo el cambio la solución del conflicto, por lo que plantea una dialéctica formativa, donde quien enseña aprende y quien aprende enseña. De este modo, la visión dialéctica indica la incompatibilidad entre esta y la idea de un mañana inexorable. En la percepción dialéctica, por el contrario, el futuro no es inexorable, hay que hacerlo, producirlo,
o no se producirá en la forma como lo queremos. Y hay que hacerlo como el proyecto o sueño que tenemos, en coherencia con la posición dialéctica de las relaciones mundo-conciencia, práctica-teoría, lectura del mundo, lectura de la palabra, contexto-texto. La lectura del mundo no puede ser la lectura impuesta por los académicos, ni tampoco puede reducirse a un ejercicio complaciente de los educadores, en el cual, como prueba de respeto a la cultura estudiantil, callen frente al saber de experiencia vivida y se adapten a este. La posición dialéctica, por el contrario, implica la intervención de lo intelectual como condición indispensable para la tarea. Por su parte, la dialógica, como zona de encuentro entre iguales, es un proceso interactivo, una postura crítica mediada por el lenguaje y que acontece de manera horizontal, como condición para la construcción de conocimiento, la capacidad de reinvención y de reconocimiento. De acuerdo a Freire en 1997, la fuerza está en los argumentos y no en la jerarquía de quien habla. Es actitud y praxis. La tríada de educación, dialéctica y dialógica se integra en el proceso de comunicación. Educar es, antes que nada, problematizar, considerando el entorno, es liberadora. La dialéctica implica, como dije antes, la contradicción denuncia-anuncia, ya que la denuncia por sí sola no es transformadora. Se necesita también anunciar que otro mundo es posible, y ese anuncio consiste en trabajar por una utopía resignificada como proyecto que se concreta en la práctica. Por su parte, el diálogo es discusión abierta e intervención formadora, que considera cualidades, atributos y valores, tales como la solidaridad, la justicia, la libertad y la autenticidad. La comunicación como forma de entendimiento y de tolerancia, que es la cualidad que enseña a convivir con lo que es distinto, a aprender con y respetar lo diferente. Sin la tolerancia, la práctica dialógica se desdibuja. Uno de los principios del ideario de Paulo Freire es la comunicación como diálogo dialéctico, que promueve el oír, a oírse, a tener sensibilidad, a comunicarse para existir a través de la existencia del otro. Se manifiesta así la verdadera educación, que es diálogo en situaciones reales concretas, de orden social, económico y político, como un proceso básico del aprendizaje y de transformación de la realidad. Con base a estos planteamientos, he formulado una propuesta formativa que he denominado Dialeclaen, como producto de una construcción entre dialéctica, dialógica y educación emancipadora para los nuevos tiempos. Educación que debe ser dialógica, que implica la investigación y el amor hacia el otro. Una investigación caracterizada por la creatividad y la transformación. Activa, que significa participación colectiva. Crítica, que significa que sus contenidos son el mundo mismo. Axiológica, considerando valores como los que acabo de señalar: permanente, popular, problematizadora, que se transforma en un acto de descubrimiento, de desmitificación y socialización permanente, y donde educadores y educandos, en un diálogo relacional, hacen su palabra. Esta educación que propongo, basada en los planteamientos de Freire, demanda una pedagogía humanista, liberadora, con base a un pensamiento crítico, comunitaria, basada en el trabajo colectivo, política y práctica, mediante un aprendizaje grupal. También una pedagogía de la esperanza,
generando un discurso liberador como espacio histórico y práctica social. Una cita de Freire dice: la respuesta pedagógica comunitaria es esperanza, porque deberá conducir a la dialectización de la conciencia mundo. Asimismo, requiere de una pedagogía de la pregunta, que según el modelo de Freire requiere confiar en el pueblo como sujeto de su propia liberación y por ende, éste debe conocer la realidad y anunciar una nueva. La pedagogía de la pregunta es de una orientación claramente política y práctica. En esta, la interrogante es una interrogante radical que se encuentra en el centro del acto de conocimiento. Es radical en dos sentidos: ir a la raíz del fenómeno y el desafiar el estado de las cosas, al procurar desmitificarlo. Por tanto, la pregunta es problematizadora. Freire, según Velasco y Alonso 2008, genera un cambio revolucionario del concepto al atreverse a ir a la raíz del fenómeno comunicacional que sucede en el aula. El diálogo, considerado una estructura social preñada de posibilidades de desarrollo que puede ser empleada para la liberación de los sujetos. Correspondencia se requiere de un diálogo relacional entre educadores comprometidos y educandos autónomos, donde cada uno produce su propia palabra, en un encuentro con lo otro, en la comunidad, con base a un proyecto de vida, con una esperanza emancipadora. Un educador tolerante, con humildad para escuchar, pero que toma decisiones, lo que implica romper estructuras. Y a su vez seguridad en la acción, lo que requiere fundamentar con base en una visión, generando un aprendizaje grupal. Intenté entonces construir sobre la base del pensamiento de Freire una educación y una pedagogía en correspondencia donde, como señalé antes, el educando y el educador construyen su palabra, lo cual lo entendemos en la siguiente cita de Freire en 1972. Existir humanamente es pronunciar el mundo, es transformarlo. Los hombres no se hacen en silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Es el diálogo como exigencia existencial. Gracias.